Hola, soy Marcos Valdemar y hoy vengo a hablaros de cómo es el proceso de escribir tu propio libro. Este año pasado he publicado un libro que se llama Preventio y vamos a ver todo lo que contiene ese libro, pero además quiero hablaros no solo del contenido, sino del continente, sobre todo empezar hablando de eso, del continente, de a quién hay que llamar, quién lo maqueta, qué materiales se usan y todo lo que hay que hacer para publicar tu libro. Preventio es un libro de tapa dura. Es un libro que está escrito en formato A4, que pesa lo suyo, que tiene unas páginas de un gramaje de 100 gramos, lo que ya es una cosa bastante consistente, que además tiene unas hojas de color blanco puro, porque para mí los libros de magia son cercanos a lo que podría ser un libro de fotografía. Es decir, a mí para leer, como libro de lectura, me gusta el papel ahuesado, más amarillento, ¿no? Pero a la hora de hablar de magia o de leer magia, me gusta mucho el papel blanco, porque en la magia usamos un montón de fotografías o dibujos para explicar. Si se usan dibujos casi te lo puedo aceptar, pero en el caso de Preventio, que apostaba por un blanco y negro y unas fotografías, creo que el papel blanco era fundamental para poder ver estas fotografías con la máxima nitidez posible, ¿no? Entonces, es un papel blanco de 100 gramos de gramaje, formato A4, muy gustoso al tacto, que es mate y un acabado liso, y además está impreso en una imprenta que se llama Sacauntos. Esta empresa es de aquí de Galicia, de donde soy yo también, y además esta imprenta ha trabajado con un montón de magos. Si no me equivoco, muchos de los libros de mística, o bastantes, y libros de muchas editoriales de magia que conocemos, han sido impresos por Sacauntos. Entonces yo lo tenía blanco y en botella, siendo yo de aquí, pudiendo acercarme allí, y habiendo impreso ellos ya magia, yo tenía claro que quería trabajar con ellos, ¿no? Sacauntos es una imprenta que os recomiendo bastante, por lo menos a mí me han facilitado la vida mucho a la hora de aconsejarme, y si alguno tiene ganas de publicar sus propios libros, ya sea de lo que sea, o si estáis interesados en el mundo de la magia, que es nuestro mundo, pues seguro que os van a asesorar genial, ¿no? Entonces ahí pues podréis entrar en temas de ISBN, todas estas cosas que ha de tener un libro para ser publicado. A la hora de escribir un libro, una de las primeras cosas que te planteas es el formato, el tamaño. ¿Qué tamaño hay que escoger, no? Formato libro clásico que conocemos es A5, ese es el formato libro de bolsillo, el más usado yo creo, y si miro ahí a nuestra biblioteca pues es de lo que más veo, ¿no? Luego sí que hay un formato más cercano a este, y yo he escogido A4. ¿Por qué? Bueno, son muchos los motivos, ¿no? Primero, hay otros formatos que me gustan mucho también, que son cercanos al A4, pero no llegan a serlo, que me parecen casi idóneos. Estoy viendo desde aquí algunos libros de magia como Sui Generis de Isaac Jurado, o como el libro Encantado de Mística, también de Ricardo y de Miguel Ángel Gea, que usan un formato muy parecido, cercano al A4, pero no llega a serlo, y tiene otra anchura, y la proporción me gusta mucho. Creo que ese es un formato muy adecuado. En mi caso usé el A4 porque el A4 es un formato regular, cosa que para imprenta a veces tiene un beneficio en los costes, porque si imprimen A3, A4, A5, formatos de los que ya son comunes para ellos, a veces tiene una pequeña rebaja. Y luego por otro motivo, que es que yo tenía claro que quería un libro grande. Eso es básicamente porque cuando voy a un congreso y alguien se compra este libro en la feria, es casi una publicidad no pagada. Este libro no entra fácilmente en ninguna mochila ni en ningún lugar, entonces la gente se lo tiene que llevar así. Y al final es un elemento que te va promocionando por ahí a donde van, ¿no? Y ya, hey, ¿qué llevas ahí? Un libro. Ah, pues mira, es el libro de Marcos y habla de esto, de esto. Entonces yo quería que se viese y quería que fuese estético, bonito, y que no fuese un libro solo que quisieses leer en un PDF, sino que quisieses tener puesto en tu librería y en tu casa, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy amante de los libros y de aprender la magia en los libros, porque creo que es la manera de aprender mejor. Ya está esto completamente dicho por 50.000 personas, pero yo soy de esa idea, pienso lo mismo. Entonces, en vez de sacarlo en DVDs, que podía haberse quedado en algún trabajo como los que ya he publicado con otras empresas, o con Invisible Compass mismo, pues yo quería que fuese algo que quedase ahí, ¿no? Que perdurase en el tiempo. Además, me gusta la paciencia con la que se aprende del libro, y este libro te lo permite. Es un libro suficientemente grande que a la hora de hablar de fotos, como vais a ver por aquí, pues tiene fotos así a doble página, cosa que es la leche para poder verlo. Pero ya si nos vamos a fotos donde estás aprendiendo técnicas, si os fijáis, pues voy a poneros una página donde haya bastantes fotos, por ejemplo aquí,
Este libro te permite hacer esto, que se quede el libro abierto y yo estar aquí con las cartas y tener el libro en las manos al mismo tiempo sería imposible, ¿no? No podría practicar. Pero si tengo las cartas en las manos y aquí el libro, pues aquí puedo estar viendo perfectamente todas las técnicas que se están realizando y tengo las dos manos libres para estar aquí practicándolas y haciendo todo lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, para mí esto es clave en un libro y a veces en los libros A5 son muy cómodos para llevártelo, irlo leyendo en el viaje. A lo mejor un libro puramente teórico, a mí me encantaría que fuese en ese formato, pero en los libros donde ya hay cierta manipulación, cierta técnica, me gusta mucho que sea un formato un pelín más grande y que se pueda quedar abierto y que ya pueda manejarlo yo así, ¿no? Otra de las cosas que se tienen en cuenta cuando vas a publicar un libro, posiblemente ya la segunda después del formato, es un poco la estética que quieres seguir. Por supuesto el contenido es lo principal, pero una vez ya tienes claro que tienes contenido para publicar un libro, la estética es muy importante, ¿no? Y en mi caso yo apostaba por una estética en blanco y negro, que también por supuesto tiene ventajas a la hora de imprimir, pero en mi caso fue más una decisión estética que económica, ¿no? Porque he de deciros que un libro no suele ser un producto extremadamente rentable. Sobre todo en nuestro sector, que es la magia, hay cosas infinitamente más rentables. Si los que alguna vez habéis publicado algo me podréis dar la razón seguramente, que hoy en día la rentabilidad que le puedes sacar a un libro de magia ni llega a una décima parte de la rentabilidad que tienen el mercado de los gimmicks o los juguetitos para los magos, ¿no? Entonces, bueno, si es por dinero te diría que no vayas al libro, vete a otro lugar. Por eso que no es una decisión económica casi nunca hacer un libro, y en este caso la decisión de ser blanco y negro tampoco fue económica, sino es una cuestión estética. Mis colores corporativos son el blanco, el negro y el granate, y el blanco y negro siempre funcionan bien, y yo creo que también con menos presupuesto es fácil conseguir un acabado mucho mejor en fotos en blanco y negro que muy buenas fotos a color. No sé si me explico. Como se puede ver en el vídeo, tengo fotos de muy alta calidad, que si os digo la verdad, estas fotos están hechas con una buena iluminación y con un iPhone, ¿no? Y luego editadas un poco en Photoshop por nosotros mismos también y todo eso. Pero a la hora de sacar unos colores nítidos y todo eso, posiblemente tendríamos que usar mucha mejor iluminación y mucho mejor cámara, ¿no? Para conseguir un resultado tan profesional como el que ha quedado. Aún así, creo que el blanco y negro es estético, me gusta, y el color no aporta demasiado en estos juegos. Si realmente hubiese juegos en los que estoy trabajando mucho cambios de color en una gama cromática amplia, como cambiar algo de verde a amarillo a rojo, seguramente tiraría por fotos a color, pero en estos juegos que están aquí explicados el color aportaba poco y me parece que estéticamente queda muy chulo así en blanco y negro, ¿no? No solo los colores, sino que también otra de las cosas que pensamos muy rápido es las letras, la tipografía, cómo se escribe y cómo no, ¿no? Bueno, aquí lo que veis por aquí son las guardas. Esta primera página y esta última página del libro son las guardas que en la primera edición no me dio tiempo a ponerlas en negro, bueno, fue un error de la imprenta, pero en la segunda ya vienen en negro y me parece que quedan muy chulas y le dan un acabado muy guay al libro, ¿no? ¿Qué pasa? Que si os soy sincero, cuando estuve haciendo el libro tenía un poco de prisa. ¿Por qué? Porque iba a presentar este libro ya en Estados Unidos. En mi gira por Estados Unidos iba a presentar el libro en formato digital y quería que el libro estuviese impreso justo para el Nacional, para el Congreso Mágico Nacional de aquí de España. Entonces, cuando iba a imprimir el libro, tenía un poco de prisa y no hice suficientes pruebas de impresión para acabar de pulir todos los detalles que quería. Entonces, por supuesto, escogí la tipografía que me gustaba, que se adaptase un poco a la estética y todo eso, pero es verdad que si lo tuviese que rehacer a día de hoy, no le veo tanto sentido ahora republicar una tercera, cuarta, quinta edición, cambiando completamente la estética, pero si tuviese que publicar ahora de cero, posiblemente escogería una tipografía que fuese tal cual esta o la misma, pero un puntito o dos menos, no mucho más, pero solo un punto o dos menos. Esto pasa porque a veces cuando estamos editando las cosas en el móvil, bueno, en el ordenador y todo esto, se ven las cosas de una manera y cuando estás imprimiéndolo y
lo ves impreso y en tus manos, lo ves ligeramente distinto. Yo le bajaría un puntito a la letra y un puntito al interlineado, porque sí tenía claro que quería una letra grande, que quería una lectura completamente fácil y para todos los públicos, pero he de reconocer que ha sido cuestión de un punto más, ¿no? Yo quería que fuese grande, pero igual no tanto. Dicho esto, una vez impreso, ha habido muchos magos que me han dado el feedback de que este tamaño de letra estaba muy bien también, que se comprendía perfectamente y que para la hora de estar alejado del libro y practicando con las manos era muy cómodo porque no tenías que acercarte a leer nada, sino que lo leías desde la distancia, ¿no? Entonces no me arrepiento, cambiaría a lo mejor ese pequeño punto, pero nada más. El formato es muy importante. Yo lo que he hecho para llegar al formato que quería de letra, el tamaño, el interlineado, ha sido consultar un montón por internet, por todas partes, cuáles eran las tipografías más usadas en novelas, cuáles eran las tipografías más convenientes para otros libros. Entonces, una vez te informas de todo eso y ves la estética de los libros que te gustan, es muy fácil decidir. Es mejor inspirarte en lo que ya está hecho que intentar inventar tú la rueda. Ahora sí, dicho todo esto sobre el continente, vamos a hablar un poquito del contenido, ¿no? ¿Qué es Preventio y qué no es? Preventio es un libro que habla de mi magia. Es decir, Preventio no es un libro de iniciación a la magia. No es un libro pensado o creado para sentar las bases de la magia, ni de la cartomagia, ni de nada que se le parezca, ¿no? Preventio es un libro que habla de mi experiencia como mago, de mis juegos y de lo poco que yo pueda aportar a la hora de esos pequeños matices, esas pequeñas ideas, ¿no? Es un libro de magia de autor, no es un libro generalista, ni es un libro que te vaya a explicar cómo hacer un doble lift. Eso está puesto en una advertencia aquí al principio porque yo, sobre todo a la hora de regalarle este libro a alguien, me gusta que la gente sepa lo que está comprando, ¿no? Entonces, en esta advertencia pone clarísimamente que antes de comprar este libro, quiero que sepas que este libro está pensado para personas ya iniciadas en el mundo de la magia y más especialmente en la cartomagia, ¿no? Si te deseas iniciar, yo creo que antes de leer este libro deberías leer primero otros libros como, y aquí te recomiendo pues irte al Canuto, al Cartomagia Fundamental, a la Gran Escuela Cartomágica, incluso a un Esto es Magia de Moliné o cualquier otro de esos libros que sí están pensados para iniciarte, ¿no? Cuando ya tienes una pequeña base de lo que son las técnicas básicas de la cartomagia o una pequeña base de lo que es la magia, ahí sí que vas a meterte a los libros de autor a depurar todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí, este libro lo que es un libro pensado para inspirar. Todo el contenido del libro, el fin último, es inspirarte. Entonces está pensado para eso y así lo refleja el libro. Por eso al final de cada juego he incluido un pequeño apartado, la conclusión del juego, y otro que pone aprendizaje principal. El aprendizaje principal en cada juego es distinto y por eso la variedad de estos juegos y estos juegos en concreto, ¿no? Pues a veces el aprendizaje principal puede ser intentar inspirarte a que levantes la cabeza y mires los objetos que hay alrededor de la mesa, porque algunos de ellos puede ser un gimmick, aunque a simple vista no lo parezca. A veces puede ser inspirarte diciéndote que este juego yo me he basado en una anécdota que me han contado un día y esa anécdota me ha inspirado para crear la charla de ese juego. Entonces el aprendizaje final es distinto en cada uno de ellos y casi podrías hacer un salto de página en página leyéndote estos aprendizajes principales y el fin es que fuese algo inspirador para ti, que tú estés un día en casa y necesites esa inspiración, vengas a este libro y de este juego saques una pequeña técnica, de este juego saques una propuesta de charla y al final eso sea un catalizador para que tu magia esté en efervescencia. Bueno, ¿y de dónde viene el libro, no? El libro viene de mi camino en la magia. Yo he empezado en la magia muy pequeñito y he ido creciendo en la magia al mismo tiempo que iba creciendo en la vida en circunstancias muy concretas. El libro se llama Preventio y el sobrenombre es Mi magia semi-improvisada, el subtítulo. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de lo que es mi mundo mágico, yo empezaba a hacer magia en el restaurante de mis padres. Yo me he criado en un restaurante por el que pasaba un montón de gente y yo estaba ahí todo el rato con barajas del bar, que ni siquiera tenía ningún tipo de preparación, haciéndoles juegos de magia a la gente que pasaba por allí. Entonces, este libro habla 100% de magia impromptu, sin gimmicks. No es 100% cartomagia, hay algunos juegos que no lo son,
pero un 75% más o menos del libro es pura cartomagia impromptu, de esa que te dejan una baraja en un bar y te pones ahí a hacer unos juegos, ¿no? Entonces habla de la magia semi-improvisada porque no creo en la improvisación al 100%, no creo que casi nadie nunca esté improvisando magia, pero sí creo en que hay algo que sí lo es, ¿no? Antes escuchaba hablar el otro día a Dani de Ortiz, de que no debemos confundir la improvisación con la espontaneidad, ¿no? En este caso tampoco va a hablar de eso, no habla de esa manera de ser que tiene Dani o gente como él, o como Leonard Green, sino que habla más de que la sesión sí es improvisada. De repente te atracan y dices, tienes que hacer ahí un juego. Y ahí es que la sesión es improvisada, pero los recursos que tú tienes, la magia que tú haces, no lo es. Entonces, es semi-improvisada porque una parte es improvisada, la sesión, otra parte no lo es, que es las magias, casi nunca lo son, ¿no? Entonces, este libro habla de esos juegos que haces cuando alguien te pide un juego de magia. Entonces, en base a todo esto que os he estado contando de qué es Preventio, os estaréis preguntando que por qué Preventio, qué es la palabra Preventio, qué significa, ¿no? Y Preventio no significa nada en concreto, es una palabra que me he inventado. Es una palabra que parte de la palabra prevenido. Quise inventarme una palabra que tuviese alguna relación con prevenido, porque me parecía que prevenido era una palabra que reflejaba bastante bien el sentimiento que yo tenía cuando estaba haciendo estos juegos en el bar, ¿no? Que era estar siempre prevenido para lo que me pudiesen pedir. De este modo, dije, como yo no creo en la improvisación al 100%, me voy a inventar una palabra que no refleje ni la improvisación ni nada de eso, sino que haga alusión a la palabra prevenido. Y en la portada del libro podéis ver aquí que yo me estoy sacando una carta blanca de la manga, porque básicamente lo que quería representar con esa foto es que este libro pretende darte las armas para que tú te saques un as de la manga, para que tú lleves siempre una carta ahí escondida en la manga, una baza que jugar, aunque esa carta esté en blanco y no te aporte nada, ¿no? De esta manera lo que quiere decir es que aunque tú no tengas ningún gimmick preparado, teniendo este conocimiento, estarás siempre preparado para impresionar a alguien y siempre listo y siempre prevenido. El contenido de este libro está corregido por dos magazos y dos grandes amigos que son Fernando Moreno, un mago de Ourense que es un crack, y Víctor Noir, que es un mago de aquí de A Coruña, que también es archiconocido y un hiper mega crack, ¿no? Entonces, con la ayuda de ellos he podido corregir la mayor parte de las erratas con el tiempo récord que les he propuesto para poder llegar a la gira y a todos estos eventos. Y luego le he pedido a otro muy buen amigo, que es Bruno Tarnecci, también uno de los mejores magos que conozco, que lo he conocido gracias a que un día se compró el juego de la mosca y nos hemos hecho grandes amigos. Pues a raíz de eso nos hemos visto, él estaba en Perú y yo aquí, pero luego hemos podido coincidir aquí en España, ha estado en mi casa, hemos entablado una amistad tremenda, ha conocido todo mi material y de repente se me ocurrió que podría ser una gran persona para contar esta historia y hacer un prólogo chulo. Y la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí y que forme parte del libro, y el resultado ha estado muy guay. Además de esto, de las correcciones y el prólogo, también lleva por detrás un pequeño resumen donde explico por qué la palabra Preventio, como os he dicho antes, y también vienen quotes de dos magos, que por no decir magazos y por no decir hiper mega leyendas de la magia casi, que son Kiko Pastur, de aquí de Galicia, absoluto referente para todos los magos gallegos y para muchos magos de España y de Latinoamérica y del mundo, y por otra parte a un maestro indiscutible de la magia que es Jeff McBride. Jeff McBride conoce todo el material del libro, ha sido uno de los culpables o el culpable de que yo hiciese esta gira por Estados Unidos, y también me ha querido regalar aquí una quote, una review de lo que le parece este material, y Kiko igual, ¿no? Entonces ya partiendo de esa base uno va más tranquilo a la hora de escribir el libro. Y ahora vamos a ver por dentro el contenido de este fantástico libro. Os cuento. Preventio, dentro vais a ver una muy bonita dedicatoria, muy emotiva. Luego, aquí en el índice vais a ver desglosado todos los contenidos del libro, ¿no? Para mí está dividido en tres grandes bloques. Uno se llama Cuando no llevo nada encima, otro se llama Mi cartomagia semi-improvisada, que es el más grande, y otro se llama Ideas, que viene a ser como una segunda vuelta de tuerca a varios de los conceptos que hay en el libro, y también alguna pequeñita píldora inspiradora de cómo yo usaba
en esas sesiones del restaurante pequeñas cosas que quería meter, ¿no? Por ejemplo, por contaros aquí una de estas pequeñas ideas, por darle un poco de chicha al vídeo, yo siempre me di cuenta que llevaba antes de actuar que si reloj, algún anillo, lo que sea, ¿no? Por otra parte, a mí no me gusta llevar ni anillos ni relojes cuando hago magia. Yo si voy a hacer ahora algún juego de magia, me quito los anillos y me quito el reloj, ¿no? Entonces descubrí ya cuando era peque que si me quitaba el reloj y lo apoyaba en la mesa y los anillos, que podría usarlos para algo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar algún juego de magia con anillos, alguna cosa, porque yo decía, claro, si estas cosas las llevo siempre encima, ya pasan a ser magias impromptu, ¿no? Porque las están siempre conmigo. Entonces, por eso lo pongo aquí al final en el apartado de ideas, que yo, por ejemplo, antes de quitarme el reloj lo paraba en las 7 en punto y lo dejaba boca abajo en la mesa. Entonces, en alguno de los juegos que hay en este libro veréis que si alguien se para en la carta número 7, o si alguien dice el 7 de corazones, yo usaba este reloj como un potenciador del efecto, pero a veces me ha dado reacciones brutales. Simplemente tener el reloj parado encima de la mesa y decir, te paras a las 7 en punto. Chasquear los dedos, coger el reloj, enseñarlo y marcar las 7 en punto, ¡pum! Ya era una tremenda bomba para el espectador, ¿no? Entonces hablo de eso, de cuando no tienes nada preparado, ¿qué llevas contigo encima que te pueda servir? Ese es el apartado de ideas y luego segundas presentaciones para otros juegos, propuestas de hacer esos juegos con otras cosas. Es uno de mis apartados favoritos, ¿no? Cuando no llevo nada encima, que es el primero, habla de varias cosas. Primero, habla de una rutina de desbloqueo, que es una rutina que yo hago mucho en los bares y que se basa en desbloquear el teléfono del espectador, se basa en un método de Gregory Wilson y explico aquí exactamente cómo lo hago exactamente, qué charla utilizo. Bueno, todas las charlas del libro, por cierto, están metidas solo las frases principales, no la charla completa, para que la completéis cada uno con vuestra personalidad, porque el objetivo, como os decía, era inspirar, no replicar unas rutinas, pero sí las frases donde las meto y cuáles son las importantes están, ¿no? Entonces, esta rutina me ha dado muchas alegrías, la rutina de desbloqueo, os la recomiendo muchísimo, que la probéis y que la uséis. Luego está el Icon Prediction, que es un juego que he publicado con Penguin Magic y con mi amigo Julio Montoro, es una idea que hemos desarrollado para publicar en Penguin. Y nada, es una predicción con los iconos, una coincidencia total de la pantalla tuya con el móvil del espectador. Bueno, y me parece que es una rutina muy infravalorada porque creo que casi nadie de los que tiene el libro la está haciendo, pero si le dais una oportunidad vais a ver también reacciones muy, muy chulas. Moneda y tapón es un pequeñito detalle que descubrí cuando estaba haciendo otra rutina de las que hemos desarrollado para Murphy's Magic, también con Julio. Y nada, básicamente es como una especie de chop cap impromptu que está muy divertido. Luego el Equilibrio Valdemar es un juego clásico donde se pone en equilibrio un vaso, que a mí llega porque el conde de Valdemar, este mago que hubo en mi familia, lo hacía a mi familia y yo simplemente le di un pequeño detalle, una vuelta de tuerca para adaptarlo a los mundos modernos y hacerlo un pelín más engañoso, y lo he metido aquí en el libro en un par de páginas a modo de anécdota y también a modo de recordar un poco esas magias que nos llegan y esos clásicos a través de lo que nos cuentan, ¿no? Luego mi cartomagia semi-improvisada es el bloque grueso del libro donde están las rutinas de cartomagia que he escogido. Y primero el Akan Cruz. Este es una de mis rutinas más preciadas. Es una carta al número que cumple todos los requisitos que para mí tiene que tener una carta al número, ¿no? Que es eso de una vez dicen el número, una vez dicen la carta, yo no toco nada y ellos cuentan y la magia sucede casi por sí sola. Y la verdad es que yo nunca he sido muy fan de las cartas al número, pero cuando empecé a trabajarlas y se me ocurrió esta, me enamoré por completo y estoy muy contento. Luego viene la firma de Picasso, que es una vez más una rutina muy personal, es una secuencia como otras tantas que hay de ir una carta que se va transformando en todas y luego vuelve a ser otras cartas otra vez, ¿no? Pero en este caso habla de una anécdota muy particular, explico las técnicas que uso yo. Pueden gustarte más o menos, puedes usar otras, pero yo creo que la anécdota es muy sugerente, la anécdota que habla sobre Picasso y el bar y todo esto, y la gente entra en el juego por completo, ¿no? Además lleva intrínseca una pequeña reflexión sobre dónde está el valor de las obras de arte, y yo creo que es una rutina de las que más le gusta al público. Por otro lado está el árbol. El árbol no es una rutina ni siquiera, es un pequeño juego, pero que
engloba algo mucho más valioso, que es el forzaje estimado. Aquí está explicada casi toda, o si no toda, la teoría que he desarrollado sobre el forzaje estimado, que es un concepto que me chifla y me vuelve loco, sobre cómo inducir a los espectadores para que corten en un punto de la baraja concreto. Me parece que esto también es de lo que está muy infravalorado, porque con que lo empecéis a probar, me parece de lo que más mata de lo que hay aquí. Es una técnica, digamos, que engaña a magos, que es una pasada, que a mí me ha dado muchas alegrías y que es de las cosas que más he hecho por ahí en bares y en cualquier momento. Lo improviso casi, porque luego, bueno, aquí en el apartado de ideas explico mi método de memorización y todo eso, que no tiene nada muy relevante, pero combinado el método de memorización con el forzaje estimado es demoledor, ¿no? Luego viene el Linking Rings, que es una rutina que ya había publicado en Penguin, muy baratita, casi como regalo de cuarentena. Y el Linking Rings lo que viene es a ser una rutina que el objetivo que tenía era desgranar una técnica que es el Ernase encubierto, el pintaje de Ernest encubierto. Entonces, esta técnica, es una de mis favoritas porque habla de mi obsesión con el Ernest Change, ¿no? En este libro hay un par de variantes. Luego también en el Reset 2x2 con estuche, que es el siguiente, enseño otra variante donde pinto 2 cartas en escalera, pero hubo una época de mi vida que me volví un obseso del Ernest Change y entonces lo hacía todo el rato, de todas las maneras. Entonces se me han ocurrido un montón de variantes. Por si alguno no sabe lo que es el Ernest Change, pues es este pintaje en el que movemos así la mano, ¿no? Y cambiamos la carta. Viene en el Canuto y en la mayoría de libros clásicos de magia, ¿no? Entonces yo he pensado variantes y variantes de este cambio. Con el tiempo pues he visto a magos haciendo alguna parecida y he visto también otros magos que me han dicho nunca había visto cosa como esta, ¿no? Entonces yo siempre cuento cómo se me ha ocurrido la variante y la introduzco aquí, y las que voy viendo que ya estaban por ahí pues voy dando los créditos necesarios, ¿no? Por último, para cerrar esa parte de mi cartomagia semi-improvisada, viene la media naranja, que es una rutina donde rompo las cartas por la mitad. Es un juego prácticamente automático, que muy sencillo de hacer, pero que actualmente es el cierre de mi show profesional, el que hago casi una vez o dos al mes aquí en la Llave Encantada en Coruña. Sí que es verdad que le meto un cambio de baraja y unas cositas más como cierre, pero es una rutina que ha salido del bar, del día a día, al escenario, porque es perfecta. A la gente le encanta, es una rutina que tiene la charla suficiente para que empaticen, la imposibilidad, las 3 fases para que vaya creciendo. Me parece que es una de las joyas de este libro, que la puedes hacer en cualquier lugar aunque no tengas cartas, porque puedes escribir unos papeles, y creo que si te compras el libro, esa va a ser una rutina que te va a dar tantas alegrías que ya casi merece la pena, ¿no? Y bueno, ahora que ya sabes el contenido del libro, espero haber respondido a todas esas dudas que me llegan ahí casi a diario de qué es lo que hay en Preventio, si puedo ver el índice tal. Pues aquí está todo, aquí está explicado qué hay y qué no hay. Sobre todo, bueno, hay detallitos escondidos ahí por ideas que os iréis encontrando y que os alegrarán el día. Pero deciros que si hay alguna pequeña duda que tengáis sobre el libro, me podéis escribir por redes y todo esto, que lo podéis comprar en vuestra tienda de magia. Si no lo tiene, pues podéis decirle, oye, pide a Marcos unos libros de magia. Ahora mismo hay varias tiendas que ya lo tienen. Y si alguno lo quiere comprar a mí directamente o lo quiere conseguir dedicado o lo que sea, me puede escribir también por redes y no os preocupéis que os enviaré uno dedicado y lo que queráis. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, estamos en contacto, gracias por la acogida que ha tenido el libro, vamos ya por la 3ª edición y espero que nos veamos muy pronto en los escenarios y en los congresos y en los bares y donde haga falta. Chao, chao.